Señores, la pasada semana le fue variada la medida de coerción al ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, luego de permanecer en prisión 18 meses. Esta medida impuesta tras ser acusado por el Ministerio Público de haber cometido supuestos actos de corrupción y ser la cabeza principal en desfalcar al Estado por más de 6,000 millones de pesos, según la acusación. Vamos a conversar con la doctora Ana Simó para ver desde el punto de vista de un profesional de la conducta cómo una persona, después de haber pasado 18 meses en prisión, tiene que volver a adaptarse al ser puesto en libertad. Pero me gustaría también que abordáramos con la doctora cómo se adapta una persona al cautiverio de la prisión. Aunque en el caso de Jean Alain, Alexis Medina, Adán Cáceres, pues ahora mismo tienen prisión domiciliaria, pero también el papel de la familia. ¿Pueden conciliar el sueño de forma rápida? ¿La vida sexual? ¿Cómo se afecta? Ay, doctora, qué temita. Buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que debo de decirle es que los privados de libertad, realmente al sufrir ese cambio en su vida, un cambio que no tan solo estamos hablando de que tiene un encierro, tenemos que pensar mucho en el tema de la vergüenza. Okay. El tema de la vergüenza pesa mucho, puede producir desde depresión, ataques de pánico, altos niveles de ansiedad. Es decir, la persona cambia totalmente su esquema. Primero porque siente la impotencia, siente que sus derechos se le han sido violados. Y eso, claro, en ese proceso de adaptarnos también a esta nueva vida donde yo no tengo ningún tipo de comodidad, por más que la gente diga, no, que ellos tienen ciertas cosas en la cárcel, que ellos duermen mejor. No. Cuando te privan de libertad, te privan de todo. Aunque usted esté durmiendo en un buen colchón, estamos hablando que los espacios son muy pequeños y muchas veces hasta se desarrolla fobias como la claustrofobia. La persona dice sentirse ahogada, sentir que no puede respirar y claro, viene también el miedo. En el caso de él, recordemos que era nuestro procurador y me imagino el miedo que pudo haber sentido por el hecho de que muchas de las personas que quizás estaban compartiendo, no celda, pero sí estar cerca de él, son personas que él mismo quizás motivó a su encierro. En cuanto a la vida sexual, realmente sí cambia totalmente, pues a pesar de tener las visitas conyugales, hay que decirlo, no es igual. Estamos hablando que... Pero doctora, discúlpeme, me dicen que los que están, por ejemplo, en prisión, en las áreas de máxima seguridad, ni siquiera tienen derecho a la visita conyugal. O sea, sí, eso pudiera ser, Miralba, pero me pregunto, ¿realmente se cumple? Bueno, usted sabe, esas son otras 500. Y realmente no le voy a negar, cuando una persona está viviendo todo ese maremoto emocional, realmente no se piensa tanto en la vida sexual. La vida sexual se comienza a pensar más ya cuando yo tengo que aceptar y adaptarme porque me dieron muchos años. Sí. Cuando yo tengo ya muchos años, que sé que esta es mi realidad, que sé que voy a quedarme aquí, entonces yo tengo que adaptarme a eso con relación a la frecuencia, con relación a cómo va a ser. Que es totalmente diferente. La intimidad se pierde mucho. Puede quedarse quizá lo coital, pero la intimidad se pierde mucho. La persona, por ejemplo, tú misma comentabas, ¿cómo puede estar él ahora mismo con el hecho de que ya está en su casa? Pero eso de nuevo una adaptación. Mira, el cerebro es tan perfecto que él se adapta a los cambios, pero dentro de ese tiempo de adaptarse que puede durar de 1 mes a 3 meses, la persona vive en una reacción hasta que el cerebro lo adapte. Entre esos me imagino que debe tener ataques de ansiedad, debe tener problemas para dormir, porque aunque esté en la comodidad de su casa, el estrés post-trauma, que eso lo vive cualquier persona que lamentablemente... ¿Sea usted culpable o no? Sea usted culpable o no. Okay. Solamente te pudiera decir que no lo viven de esa forma los psicópatas, los sociópatas, que son personas que no se vinculan, son personas que no sienten, son personas que no tienen ningún tipo de vínculo. Ahí sí podemos ver que a ellos el cambio no le da igual. No creo que sea el caso de nuestro antiguo procurador. Es realmente volver a su casa, tener ahora que lidiar, porque vamos. Él tiene que lidiar con muchas cosas a nivel social, a nivel familiar, de comunidad. Aunque su familia se sienta que fue injusto y que realmente no hizo nada, ahí entra como pequeña isla que somos, todo el mundo lo va a señalar, todo el mundo va a querer opinar y enjuiciar. Eso es algo muy típico del ser humano, querer enjuiciar, no dejárselo solamente a los tribunales. Y realmente
muchas veces tú te puedes hacer una coraza, pero tus familiares no, tus hijos, él tiene hijos pequeños, sus hijos, no me puedo imaginar quizás lo que vivieron a nivel de colegio, a nivel de burlas, porque hay que decirlo, la burla en los muchachos es algo muy natural, y llegar a ser un bullying. Ya. Una pregunta a propósito de los niños. Se da el caso tanto en Jean Alain Rodríguez, en Alexis Medina, como en Adán Cáceres, unos más adultos, más adolescentes, otros más niños, como es el caso de Jean Alain. ¿Cómo debe ser ese proceso de padre a hijo? ¿Qué verdad se le cuenta? ¿Qué historia se le hace para encararla familiarmente, de papá a hijos y también socialmente? Realmente los padres tienen que, muchas veces decimos, él es un muchacho y no entiende, y eso es un error. Los muchachos entienden todo. Tú lo que perciben. Claro, tú lo que no debes usar son los términos técnicos. Pero tú tienes que hablarle, tú tienes que decirle, tú tienes que darle la seguridad de que las cosas como adultos van a manejarla, porque los muchachos realmente no dudan de la veracidad del padre. Eso es parte de nuestra lealtad invisible. Es decir, eso es lo que nosotros llamamos como la sangre pesa. Lo que tú tienes que darle la seguridad a tus hijos es de que este es un proceso que lo puede vivir cualquier persona y que ellos no van a ser tocados. Es decir, darle la seguridad, porque usted como padre sigue siendo el protector. Usted como padre tiene que seguir dándole la seguridad a sus hijos, pero no de convencerlos de una verdad, porque los muchachos realmente siempre van a apelar por su papá o por su mamá. Y en este caso, tú lo que tienes que darle la seguridad de que las cosas se están haciendo, que realmente es un proceso, y asumir también los cambios emocionales que puedan tener los hijos, que es normal que lo tengan. Ana, tú eres experta también en manejo de duelos. Sí. ¿Pudiéramos decir que tener un familiar en prisión es una especie de duelo? ¿Cómo se vive esa transición? Tú sabes que la gente piensa que duelo es solamente cuando fallece un ser querido. No, duelo es cualquier una pérdida. Cambio. Exacto, es una pérdida. Y fíjate, cuando se usa el término privado de libertad, a ti te han quitado todo. Te han quitado todo. Lo más sagrado que tiene el ser humano es la libertad. La libertad y el poder decidir. Porque estando allá adentro, yo que he tenido muchos pacientes allá adentro, tú no tienes poder de decisión en nada. Claro. Entonces, eso realmente vivido como un duelo, como también aquellas personas, es decir, los familiares, porque que su mundo cambió, sus rutinas, sus hábitos, sus rituales como familia cambiaron, y todo va a girar en torno a lo que está sucediendo en el momento, y eso le impacta emocionalmente, psíquicamente a los hijos, a los padres, es decir, a toda la comunidad, no tan solo a la esposa y los hijos, señores, no, es a toda la comunidad y hasta a los compañeros de trabajo, porque es que es un cambio, y los cambios llevan un tiempo para que la persona se adapte. Una pregunta más, doctora. Yo recuerdo haber hablado con una persona, omito el nombre para no ubicarlo, porque al final fue una conversación privada, pero de un sonado caso hace muchos años, vinculado a la crisis bancaria en nuestro país. Una persona que estuvo privado de libertad, ya con condena, no con prisión preventiva o coerción, como ha sido el caso de Jean Alain, Alexis Medina y Adán Cáceres, entre otros, que casi en su mayoría ahora están en prisión domiciliaria. Pero esta persona cumplió su condena, estuvo en la cárcel de Najayo Hombres, y recuerdo cuando salió que le visité, y hablábamos y decía, bueno, que quizás lo que más extrañaba era bañarse con un cubito en la ducha. Una persona que lo había tenido todo, que venía de una clase alta, etcétera, etcétera. Hago esta anécdota para preguntarle cómo marca. De hecho, esa persona, doctora, mantuvo por mucho tiempo ir interdiario hasta la cárcel a saludar y a compartir con los amigos que había hecho allí, de diferentes clases sociales. Wow. Allí había personas que había matado. Después que cumplió la condena, y regresaba a la cárcel interdiario en esa primera etapa. Después lo ha seguido haciendo eventualmente, para ver a personas con las que intimó allí, con las que hizo otra relación, personas que quizás él, por el estatus en el que vivía, nunca conoció o iba a conocer. Le digo todo esto para saber cómo marca en una persona
esa etapa de cautiverio, ya sea en prisión preventiva, estamos hablando de estas personas que son 18 meses, eso es 1 año y pico tras la reja. En otros casos, hablo de una persona que estuvo 10 años preso. ¿Cómo marca eso en la personalidad? Siempre se ha dicho que al final estar en una cárcel pretende usted purgar su culpa y su delito cometido, es lo que al final el Estado ha decidido hacer con usted, privarlo de libertad porque lo encontró culpable, pero pretende que usted se reintegre a la sociedad reformado. Eso cuesta trabajo entenderlo, pero ¿cómo marca personalmente a una persona? Pues te cuento, Cavada, que no necesariamente marca de forma positiva. Muy, al contrario, hay personas que han salido peor, hay personas que han salido más resentidos, han salido con mayor vacío existencial. Todo va a depender de lo que tú hagas con tu tiempo privado de libertad y cómo tú veas las cosas. Lamentablemente, lo que ocurre muchas veces es que la persona se queda esperando de los demás. Y ese es el que nunca va a poder echar hacia adelante. El que se queda con el enojo, el que se queda con los brazos extendidos esperando que los demás vean lo que yo quizás me sacrifiqué y lo que yo quizás hice, como que teniendo una perspectiva de la cosa. ¿Cuál aquel aprende? Aquel que utiliza ese tiempo de estar privado de libertad para mi crecimiento. Porque acepté lo que pasó, asumo mi culpa y entonces, a pesar de todo y de la precariedad con la que estoy viviendo, le saco lo bueno. En el caso de ejemplo de la persona que usted menciona, hizo amigos, escuchaba historias, es decir, ¿qué le hizo? Bueno, me tocaron tantos años, voy a tratar de pasarlo lo mejor posible dentro de la precariedad. Hay personas que pueden durar hasta 20 años. Y en esos 20 años van a seguir culpando a la sociedad, al Estado, a quien sea, de su tragedia. Ese no va a crecer nunca, ese va a salir más resentido. Y hay que decirlo, para que una cárcel sea de rehabilitación tiene que tener todo un protocolo que lamentablemente todavía nuestras cárceles no tienen. Todavía a nuestras cárceles le falta mucho realmente para que aquel individuo que entra, aunque sea por 3 meses, entienda el por qué lo hizo. Todavía le falta.